Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué precioso salmo el que leyó nuestro hermano León. Vi en estos días un video, llegó un miembro y le dijo a su pastor: hermano pastor, yo quiero que el Señor me hable. Y le dice, el hermano pastor le da la Biblia y le dice: aquí está la Biblia, léela. No, Señor, yo quiero que el Señor me hable en voz alta, con su voz. Léela en voz alta, le dice. Y me impactó, porque a veces andamos deseosos de que el Señor nos hable por otras maneras, de otras formas, pero no atendemos a su palabra. Y leer la palabra, hermanos, deseando encontrar ahí algo que el Señor nos dé para edificarnos. Y el Salmo 34 lo hemos leído muchas veces, pero cuando usted lo lee, que lo alimenta. Y el del versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué dichosos somos y qué bienaventurados somos cuando ponemos nuestra plena y absoluta confianza en las manos del Señor. Amén. Podemos estar pasando tribulaciones, dificultades, pero si solo amamos a Dios en la bonanza, en la prosperidad, en la abundancia, ¿verdad? Debemos de amarlo en la escasez, como decíamos el otro día, como el matrimonio, ¿ya? Usted promete serle fiel a su esposa, amarla y cuidarla y respetarla en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, hasta que la muerte los separe. Oh, corriendo, dijo usted, amén, acepto. Usted y yo lo dijimos. Así es el Señor. Nosotros como esposa de Jesucristo, Él quiere que nosotros estemos con Él en todo momento. Quiero invitarles, hermanos, que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 22. Vamos a tener una lectura un poquito larga para empezar la meditación de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 22. Vamos a leer la historia de David. David, un jovencito que impactó a la humanidad desde su juventud hasta el día de hoy. Se sigue hablando de él. No porque sea más grande que el Señor Jesucristo, de ninguna manera. Vemos como un niño, un jovencito común y corriente que pastoreaba ovejas, Dios lo exalta y lo engrandece y lo escoge. Primera de Samuel capítulo 17 y versículo 22 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, del filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Eso es lo importante, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere.
Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué han descendido acá? ¿Y a quién han dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cierre sus ojos. Padre, Creador de todas las cosas, pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu guíe mis labios, mi boca, para que sea exaltado tu santo y bendito nombre. Que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podamos atesorar tu palabra. Háblanos a través de ella, Padre. Instrúyenos, exhórtanos, Padre. Que tu palabra sea edificante, agua fresca, que alimente nuestro ser sediento de ti. Alabado Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo, hermanos, pretendía, lo voy a contar no por jactancia de ninguna manera, pretendía
empezar el nuevo tema de ser discípulos del Señor. Hemos venido hablando como ser un soldado de Jesucristo, la preparación y todo esto. Iba a pasar al tema de ser discípulo del Señor. Pero pasó algo, el Señor puso algo en mi corazón de que es necesario cerrar lo que ya hablamos. Y hoy quiero hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Pero yo le decía en oración al Señor, Señor, ¿y de dónde me voy a agarrar? Quizá ya los hermanos a veces podemos pensar, ya leemos el mismo versículo, los mismos capítulos todo el tiempo. Pero el Señor me enseñó algo, su palabra es viva y eficaz. Usted puede leer 20, 30, 50 veces el mismo versículo, pero la palabra del Señor es poderosa. Y el Señor me iluminó, me inspiró, me llevó. ¿Cómo puedo yo, Señor, cerrar, hacer un resumen y cerrar de todo lo que hemos hablado? Es mucho. Y el Señor me llevó a la historia de David. Y la estuve leyendo nuevamente, ya la hemos leído como usted y yo, muchas veces desde nuestra niñez. Y buscaba dónde empezar a tomar la lectura para apoyarnos en ella. Y me impacta tanto, hermanos, que Dios no escogió a David en el momento que David fue a pelear. Si usted lee los capítulos anteriores, ya David había sido ungido. Pero Dios no lo escogió desde que David fue ungido. Dios lo escogió desde mucho antes. ¿Desde dónde? Desde que pastoreaba las ovejas. Como el Señor tomó a un jovencito, puso sus ojos en un jovencito, en un joven que pastoreaba ovejas común y corriente. Sus hermanos lo menospreciaban. Hasta su propio padre. ¿Se acuerda de la historia cuando llega el profeta Samuel a hacer sacrificio y el padre no lo manda a llamar? Primero pone a todos sus hermanos. Y lo importante es de que el Señor no le dice al profeta, manda a llamar a David, no, lo deja estar. Cuando el profeta ve a aquel hombre corpulento, a su primogénito, dirá, este es. Y el Señor le dice, no, no es él. Porque el Señor ve más allá. Y como el Señor toma al menor de sus hermanos, al menos preparado, por así decirlo, en el ejército, militarmente hablando, el Señor toma al menos preparado, al que no había ido a una batalla, al que solo había pastoreado ovejas. Pero el Señor ya lo había preparado. Cuando le puso esa serie de dificultades, cuando enfrentó el león, cuando enfrentaba las fieras que acechaban a su manada, a sus ovejas, ya lo había preparado. Y no solo eso, ¿sabe? David dice que los estudiosos que la mayoría de los salmos lo escribió cuando pastoreaba las ovejas. Yo me imagino, tenía una gran relación con el Señor. El Señor no escogió a David porque fuera grande, porque fuera esto, corpulento, porque fuera hermoso. Lo escogió porque David adoraba al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. No sé cuántos días puede pasar un pastor de ovejas fuera de su casa, pastoreando, buscando pasto fresco para sus animalitos. Y quizás sí pasaba David, pero me impactó la historia cuando Dios, hermano, se provee de todo para poner el momento propicio donde Él nos quiere poner, para que nosotros, usted y yo, cumplamos los propósitos por los cuales Él nos ha llamado. Ese es el punto aquí. Él nos pone en el lugar donde Él nos necesita, donde Él quiere prepararnos aún más. Y manda a su padre, a David, a dejarle comida a sus hermanos, porque no sabe nada de ellos. Y cuando David llega, ya lo leímos, ¿no? Pero quiero relatárselo. Llega y escucha a aquel hombre
acechar al pueblo de Israel. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? Asustado, temorizado, atrincherado, podríamos decirlo, ¿no? Nadie se animaba a salir. Pero el Espíritu de Jehová, dice la palabra, estaba sobre David. Y se indignó tanto escuchar aquellos oprobios que hablaba y profería aquel filisteo hacia su pueblo. Y dejemos solo hacia su pueblo, hacia su Dios. ¿Cómo este circunciso dice semejantes cosas? Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.